En esta tabla que les indicaba nos está hablando del factor de riesgo versus el criterio de riesgo. En un ejemplo nos dice perfil del socio, empleado, administrador y proveedor como un factor de riesgo. El criterio de riesgo puede ser el nivel de ingresos, la actividad económica, la transaccionalidad, edad, estado civil, género, nacionalidad, ocupación, entre otros. Como factor de riesgo nos pone el tipo de producto o servicio y que analicemos como criterio el crédito, inversión, transferencia, depósitos mayores a un valor determinado, entre otros. Otro factor de riesgo es el canal transaccional y su criterio puede ser la transferencia electrónica, cajero automático, ventanilla, entre otros. De igual manera, nos especifica como un factor de riesgo la zona geográfica donde se realiza la transacción. Esto es como un criterio de provincia, cantón, parroquia, entre otras. Si podemos analizar, aquí ya tenemos una pequeña matriz de riesgos y nos está incluyendo todos los factores que nos solicita desde la ley. Los perfiles de socio, empleado, administrador, los tipos de productos, los canales de transacciones y la ciudad, la zona geográfica donde me ubico. Es decir, estamos considerando debidas diligencias, conozca al proveedor, conozca al cliente, conozca al colaborador, conozca al mercado, conozca al corresponsal, conozca al socio y accionista. Posterior a esto nos especifica qué es una debida diligencia, qué es una debida diligencia ampliada y qué es una debida diligencia simplificada. También nos especifica qué es el delito de lavado de activos. ¿Qué es lavado de activos como tal? Nos indica o nos especifica cómo se maneja y ciertas ramas donde nosotros podemos analizar como indicadores. Otro término es administradores, financiamiento del terrorismo, factor de riesgo, formularios de inclusión, formularios de origen y destino de recursos, lavado de activos, listas de control, nivel de riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento. Hay que recordar que en esta rama, como las cooperativas tienen segmentos, no todas están obligadas a tener un oficial de cumplimiento, también pueden tener un responsable de cumplimiento y como vamos a ver más adelante también existe el comité de cumplimiento, que es una operación inusual e injustificada. ¿Qué es el perfil económico y de comportamiento? ¿Cuáles son los perfiles de riesgos? Políticas institucionales, prevención, proveedores, reglas de conducta, tipologías de lavado de activo y financiamiento del delito, transacción, unidad de análisis financiero WAF, como les había indicado, en ese entonces era WAF, no WAF como hoy en día, vinculación de una contraparte. Con estos términos nosotros pasamos a la sección 2 y de aquí en adelante tenemos ya los artículos puntuales que nos ayudan a desempeñar nuestras actividades como oficial de cumplimiento dentro de una cooperativa de ahorro y crédito, independientemente del sector en el que se encuentre. Sección 2. Elementos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, incluyendo el terrorismo. Artículo 2. Ámbito. Las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas centrales, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, en adelante, las entidades deben observar lo previsto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su reglamento general, los códigos orgánicos y demás leyes conexas, así como la presente resolución. De esta manera, como ustedes pueden ver, nosotros iniciamos con la ley, continuamos con el reglamento y parte de la educación o parte de la invitación es seguir aprendiendo de códigos orgánicos y otras leyes conexas porque nosotros puntualmente a partir de esto lo que vamos a revisar son resoluciones de UAFE. 3. Artículo 3. Alcance. Las entidades implementarán
y aplicarán controles manuales o automáticos con el objeto de evitar que se utilicen los servicios y productos financieros relacionados con transacciones de dinero y otros movimientos contables realizados por la entidad y sus contrapartes para lavar activos y financiar el terrorismo. Aquí nos especifica, no importa si es una cooperativa pequeña o grande, pues deben implementar controles. Estos pueden ser manuales o automáticos, todo dependerá del tamaño y los recursos de la cooperativa. Artículo 4. Código de ética. Las entidades, a fin de promover la aplicación de reglas de conducta y normas como medio o instrumento para transformar, ocultar, invertir, administrar o intermediar recursos que puedan provenir de actividades ilícitas o que siendo de origen lícito puedan utilizarse para el financiamiento de delitos, incluyendo el terrorismo, contarán con un código de ética y comportamiento, el mismo que debe ser aprobado por el Consejo de la Administración o el Directorio para el caso de la corporación. Si se dan cuenta, a diferencia de la resolución de la Superintendencia de Compañías, no nos establece que debemos tener un código de ética. En este caso, en las cooperativas de ahorro y crédito se establece desde esta resolución, por ende, todas las cooperativas, independientemente del segmento, deben tener y contar con un código de ética mismo que debe ser aprobado por el Consejo de la Administración o el directorio. Artículo 5. Las políticas de la entidad para la prevención del lavado de activos. La prevención se soportará en el cumplimiento irrestricto por parte de los administradores y empleados de las entidades a las leyes relacionadas con la materia. Esta resolución y las políticas de cumplimiento general y obligatorio establecidas por el Consejo de Administración o Directorio para el caso de la corporación. Las políticas servirán de base para el posterior diseño de procedimientos y controles para evitar que las entidades sean utilizadas para lavar activos y financiar delitos y formarán parte del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, incluyendo el terrorismo. De igual manera, como pueden ver, esto establece que las políticas están dentro del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Esto es muy similar a Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos. Todo manual de prevención de lavado de activos inicia con las políticas establecidas por el directorio para el manejo y tratamiento de la prevención de lavado de activos. El artículo 6 nos dice procedimientos para identificar a contrapartes y las transacciones. Las entidades contarán con procedimientos claramente definidos para conocer la identidad de sus socios, administradores, corresponsales, proveedores, empleados y demás contrapartes, así como el origen de los recursos con los que se realizan las respectivas transacciones. Adicionalmente, las entidades definirán procesos para la administración de la información que se genere para efecto de la aplicación de la presente resolución, el análisis transaccional que se requiere para determinar la existencia de transacciones inusuales y los controles que se implementen para mitigar los riesgos identificados. Los procedimientos contendrán información de la secuencia de actividades, responsables, tiempos, insumos, productos obtenidos. Su aplicación estará en función del segmento al cual corresponda la entidad. Es decir, debemos levantar procesos, es por eso que nosotros arrancamos con el sistema de gestión de cumplimiento y más adelante también vamos a analizar el establecimiento o la creación de procesos y procedimientos para que todos sepan, conozcan y puedan elaborar sus propios procesos, actualizarlos en base a una normativa internacional. Artículo 7. Enfoque de riesgo. Las políticas y procedimientos de las entidades se definirán y aplicarán
considerando que las transacciones y las contrapartes puedan requerir distintos tratamientos en función de su nivel de riesgo. Este nivel de riesgo será el resultado al calificar el nivel de riesgo que implica una transacción para la entidad con base en los factores y criterios que el Consejo de la Administración o el directorio, en el caso de la corporación, apruebe y el segmento al cual pertenezca. Es decir, básicamente el establecimiento de la matriz de riesgos, la cual nos va a dar los niveles de riesgos de los perfiles con los que vamos a trabajar, que debe ser presentado al directorio y a su vez ellos deben aprobarlo. Artículo 8. Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Es el documento en el cual constarán las políticas, procedimientos y controles que adoptará la entidad para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Las cooperativas del segmento 3 no están obligadas a disponer de un manual de prevención, pero contarán con el código de ética y las políticas debidamente emitidas y aprobadas por el Consejo de la Administración. En estas entidades se deberá aplicar de forma obligatoria los distintos formularios para levantar la información de las respectivas contrapartes y mantener los archivos de documentación de respaldo. Artículo 9. Personal responsable de cumplimiento. Las entidades tendrán personal responsable del funcionamiento adecuado y eficiente del sistema de prevención de lavado de activos. Dicho personal, para el caso de las cooperativas de segmentos 1 y 2, las cajas centrales y la corporación deberán ser calificados y registrados como oficiales de cumplimiento por la superintendencia, en este caso Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para las cooperativas del segmento 3, solo serán registrados como responsables de cumplimiento por dicho organismo de control. Es decir, si se dan cuenta, en el caso del segmento 3 se registra el responsable de cumplimiento. 1 y 2 se registra un oficial de cumplimiento. Artículo 10. Comité del cumplimiento. Las entidades contarán con un comité formado por funcionarios de alta responsabilidad cuya función principal será la de velar por la aplicación de las políticas y procedimientos de control para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Si ustedes recuerdan o pueden ir a la plataforma y revisar la presentación, de igual manera el video de la charla del sistema de gestión de cumplimiento, en este también nos establecía o nos pedía que instauremos un comité de cumplimiento, el cual nos va a ayudar a ejercer, nos va a ayudar a llevar el control de las actividades y del cumplimiento. Por eso justamente es que nosotros, en base a las recomendaciones de la Superintendencia de Compañías, hemos analizado los sistemas de gestión aplicados o afianzados con ISO, que son normas internacionales que pueden apalancar al trabajo del oficial de cumplimiento. Como ustedes vieron más arriba, de igual manera, en el artículo 7 nos dice que nuestros procesos políticos y todo el trabajo tiene que tener un enfoque de riesgo. Es por eso que también hemos integrado dentro del programa ISO 31000, que es gestión de riesgo, para poder ir analizando e integrando diferentes actividades y prácticas de distintas normas internacionales que tienen respaldo a nivel mundial y nos pueden ayudar a facilitar nuestro trabajo, hacerlo de manera más eficiente, tener procesos eficaces y cumplir con la ley y la normativa. Sección 3. Políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Artículo 11. Políticas. Las políticas de prevención de lavado de activos serán elaboradas por el oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento según corresponda y serán aprobadas por el Consejo de la Administración para el caso de las cooperativas y las cajas centrales, el directorio para el caso de la corporación. Las políticas se incorporarán en un capítulo del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, incluido el terrorismo.
Las políticas deberán referirse como mínimo a lo siguiente. 1. Al cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. 2. A la prioridad de realizar negocios seguros para minimizar los riesgos de la entidad. 3. Al conocimiento de los administradores y empleados de la entidad que deben tener sobre la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento del Delito, su Reglamento General, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico Integral Penal, la presente resolución y las políticas y procedimientos que establezca la entidad. 4. A la estricta reserva y confidencialidad que debe observar el oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento sobre las solicitudes de información que realice y la información entregada, así como los reportes internos emitidos y los remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF. A la obligación de entregar al oficial de cumplimiento o al responsable de la función de cumplimiento según corresponda y al Consejo de Vigilancia toda la información requerida para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Es lo que les decía, cuando uno entra tiene que recibir toda la información y de preferencia tener un acta de entrega de recepción, tanto cuando yo entro como oficial de cumplimiento nuevo como cuando salgo de la empresa. De esa manera respaldamos nuestra gestión y sabemos qué es lo que tenemos que efectuar dentro de la empresa. 6. A la aplicación de los procedimientos para conocer a la contraparte, el origen y destino de los fondos que se movilizarán a través de la entidad. 7. A los requisitos que deben cumplir el socio, empleado u otra contraparte para pertenecer a la entidad o realizar transacciones a través de esta. 8. A los factores y criterios de riesgo a considerar para el análisis de las transacciones. 9. A los factores y criterios a considerar para determinar como mínimo los niveles de riesgo alto, medio, bajo en el caso de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y cajas centrales. 10. Al tipo de diligencia que se aplicará en función del nivel de riesgo de las transacciones que se efectúen a través de la entidad. 11. Al periodo máximo para actualizar la información de las contrapartes. Siempre se le recomienda y es recomendable hacerlo año a año. 12. Aunque la ley establece que puede ser máximo cada 2 años, pero siempre es recomendado hacerlo año a año. 12. A la obligación, en el caso de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y las cajas centrales, de contar con procesos automáticos debidamente documentados y desarrollados para medir y calificar el riesgo de la contraparte con base en la política en la cual se dispuso los factores y criterios de riesgo a utilizar. Es decir, si se dan cuenta, en este numeral ya nos especifica que las cooperativas deben tener procesos automáticos, obviamente en segmentos 1, 2 y cajas centrales. Y 13. Al tratamiento que otorgará la entidad a las personas naturales o jurídicas que hubieran solicitado su ingreso como socios o empleados que por su perfil de riesgo pudieran implicar mayor exposición a la entidad y a las contrapartes cuyo perfil de riesgo haya cambiado durante la relación comercial o contractual. Sección 4. Debida diligencia y procedimientos para el conocimiento de la contraparte. Conozca a su socio, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, conozca a su corresponsal, conozca su mercado y de las transacciones. Artículo 12. Debida diligencia.
La debida diligencia se aplicará en función del nivel de riesgo definido por la entidad y podrá ser reducida cuando la entidad considere que la contraparte y la transacción son de bajo riesgo, y ampliada si el riesgo de la contraparte y la transacción se considera medio o alto. Las entidades que incluyan categorías de riesgo adicionales las asociarán al tipo de diligencia que aplique. Artículo 13. Debida diligencia reducida. La debida diligencia reducida implicar, ampliar el periodo establecido por el Consejo de Administración o el Directorio para el caso de la corporación para solicitar a las contrapartes la actualización de datos. B. Requerir después del primer levantamiento de información en adelante de la contraparte que la contraparte actualice algunos datos, especialmente los relacionados con niveles y fuentes de ingresos, ubicación geográfica de domicilio, lugar de trabajo y números telefónicos. Solicitar que la contraparte actualice su información únicamente cuando realicen transacciones a partir de ciertos montos mínimos definidos por la entidad. Utilizar un formulario general de origen y destino de fondos que ampare varias transacciones. Reducir los procedimientos de verificación en lo que tiene relación a referencias comerciales y visitas. Reducir requisitos de información en casos de productos y servicios cuya transaccionalidad por las características de estos no implica mayor riesgo de lavado de activos para la entidad, y otros que determine en forma debidamente justificada el Consejo de Administración. La debida diligencia reducida no podrá en ningún momento implicar el desconocimiento del socio y la falta de identificación de las transacciones. Los consejos de administración o el directorio para el caso de la corporación, en forma debidamente justificada y bajo su responsabilidad, podrán excepcionar la identificación de la contraparte cuando las transacciones sean efectuadas con entidades financieras nacionales. Tal excepción no implica la omisión del análisis transaccional. Artículo 14. Aplicación de la debida diligencia reducida. Las entidades, bajo su propia responsabilidad, podrán aplicar la debida diligencia reducida cuando los socios efectúan transacciones dentro de los límites determinados por el perfil económico. La contraparte sea una entidad del sector financiero y compañías de seguros privados que estén bajo la supervisión del órgano de control correspondiente, y cuando la contraparte sea una entidad del sector público, empresa pública o gobierno autónomo descentralizado. Artículo 15. Procesos de debida diligencia ampliada. Los procedimientos de debida diligencia ampliada deberán contemplar por lo menos lo siguiente: profundizar y verificar la información levantada, procurando identificar consistencia entre el perfil de la contraparte y la transacción. La entidad generará evidencia de los procedimientos aplicados y sus resultados. Analizar e investigar fuentes de información adicionales a la contraparte. Solicitar a la contraparte los justificativos de las transacciones que efectúa y otros procedimientos que considere pertinentes para tener certeza del origen y destino de los recursos. Artículo 16. Aplicación de la debida diligencia ampliada. Las entidades aplicarán la debida diligencia ampliada como mínimo con sociedades o empresas comerciales constituidas en paraísos fiscales o sucursales en estos, cuando observen transacciones que implican varias cuentas y transferencias entre distintos socios y contrapartes en general. Si la contraparte no actúa por cuenta propia, cuando el volumen de recursos movilizados por una contraparte no corresponden a su nivel de ingresos, cuando la contraparte se encuentra registrada en las listas de control,
si las contrapartes operan en industrias o actividades expuestas al alto riesgo de lavado de activos, con personas políticamente expuestas. Como recuerdan, en el caso de personas expuestas políticamente, viene desde la ley que debe aplicarse una debida diligencia ampliada. A continuación nos dice, con contrapartes que no tengan residencia permanente en el país, cuando se realicen transferencias o remesas de fondos cuya información de ordenante y beneficiario sea incompleta o se considere inusual, cuando las contrapartes reciban o realicen transferencias, especialmente con el exterior, que implican varios beneficiarios, varias cuentas y cuyos valores en forma individual o conjunta en el periodo de un mes superen los $10,000 de los Estados Unidos. En transacciones detectadas por la entidad a través de señales de alerta, si se tiene dudas sobre el giro de negocio de la persona natural o jurídica, en el caso de dudas sobre la existencia legal de la persona jurídica, cuando se aperturen cuentas para fondos de financiamiento de campañas electorales, cuando se lleve a cabo transacciones con proveedores de recursos financieros, especialmente personas naturales, fundaciones y entidades constituidas con fines sociales y o beneficios, y en otros casos que determine el Consejo de Administración o el Directorio para el caso de la corporación. Artículo 17. Procesos para levantar información. Los procedimientos para levantar información de socios, administradores, empleados, proveedores y corresponsales serán diseñados considerando tres componentes: identificación, acreditación y verificación. Los procedimientos se aplicarán en las contrapartes aun si las transacciones efectuadas son ocasionales. Artículo 18. Actualización de la información. Las entidades mantendrán actualizada la información de sus contrapartes. Para ello aplicarán procedimientos tanto para el inicio como para la continuación de la relación comercial o contractual. El Consejo de Administración o el Directorio, para el caso de la corporación, determinará como parte de sus políticas el periodo máximo para la actualización de la información de las contrapartes. De ser el caso, establecerá las transacciones que requieran actualización de información. Esto, como lo vimos más arriba, de igual manera se establece de acuerdo a ley un mínimo de 2 años, pero lo recomendado es año a año. Artículo 19. Procedimientos de identificación. Se refiere al levantamiento de datos en formularios de inclusión diseñados para conocer el perfil socioeconómico y financiero de la contraparte, así como la ubicación de su domicilio y lugar de trabajo. El formulario, que deberá ser debidamente suscrito por la contraparte, contendrá mínimo lo siguiente. En el caso de personas naturales: apellidos y nombres completos, ciudad y fecha de nacimiento, tipo de identificación y número de identificación, es decir, cédula de ciudadanía, documento de identificación de refugiado, visa o pasaporte vigente en el caso de los extranjeros, según corresponda. País, cantón y ciudad de residencia, según sea el caso. Dirección o mapa de ubicación y número telefónico del domicilio o celular, según sea aplicable. Nombre, dirección y número del teléfono del lugar de trabajo o negocio. Dirección del correo electrónico, de ser aplicable. Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, si es el caso. Número de identificación del cónyuge o conviviente, de ser aplicable. Descripción de la actividad económica principal conforme a las tablas de actividades definidas por la superintendencia. Fuente de ingresos, independiente o dependiente. Descripción de gastos generales. Descripción de activos y pasivos con sus respectivos valores.
Referencias personales, si la entidad está aplicando la debida diligencia empleada. La autorización para que la entidad pueda comprobar la información proporcionada y declaración de condición de persona expuesta políticamente. En el caso de las personas jurídicas, el formulario debería contener denominación o razón social, número de registro único de contribuyentes o número del documento de identificación en el caso de ser extranjero, objeto social, país, cantón, ciudad del domicilio de la persona jurídica, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de ser el caso. Actividad económica conforme a las tablas de actividades definidas por la superintendencia, nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado, número de su documento de identificación, copia certificada de su nombramiento o poder y dirección y número telefónico del domicilio. Información financiera, total de activos, pasivos, ingresos y egresos, lista de socios o accionistas que contengan nombres, apellidos, número y tipo de documento de identificación, porcentaje de participación de ser el caso. La información deberá ser entregada a todos los socios cuya participación sea superior al 25% de la composición accionaria o societaria y podrá ser obtenida de fuente pública proporcionada por el órgano de control competente o de la misma persona jurídica contraparte. Si la contraparte fuera del sector financiero, popular y solidario, bastará con la lista de los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerente. El Consejo de Administración, este requisito podrá excepcionar cuando la contraparte sea una entidad del sistema financiero nacional. 10. Referencias financieras y comerciales, obligatorio si la entidad está aplicando debida diligencia ampliada. 11. Constancia de verificación de datos, ya sea por vía telefónica, visitas o cualquier otro procedimiento aplicado por la entidad. Este requerimiento será necesario en diligencia ampliada. Y 12. La autorización escrita para que la entidad pueda comprobar la información proporcionada. Artículo 20. Remesas. Para las transferencias recibidas o enviadas, especialmente en los casos que se realicen con el exterior o si éstas superan los $10,000, las entidades contarán con información sobre la identidad de los ordenantes y beneficiarios finales, el país de origen y de destino, las entidades financieras intermediarias, los montos transferidos, las cuentas de origen y destino y los motivos de la transacción. Artículo 21. Procedimientos de acreditación. Las entidades tendrán como respaldo de la información de las distintas contrapartes como mínimo la siguiente documentación. En el caso de las personas naturales, copia de cédula de ciudadanía o identidad, documento de identificación de refugiado o pasaporte vigente, copia de recibos de cualquiera de los servicios básicos. Para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y cajas centrales, las constancias de esta revisión en listas de control. Para las cooperativas del segmento 3, esta revisión no es obligatoria. La lista de control deberá estar permanente actualizada y formulario de declaración de origen y destino de recursos cuando las transacciones en forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los $5,000. Para empleados se deberá solicitar en forma adicional hoja de vida, situación patrimonial tanto al inicio como al término de la relación laboral y declaración de no haber sido condenado por cometimiento de delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. En el caso de personas jurídicas, la documentación que debemos solicitar y mantener es
la copia del documento de identificación del representante legal, copia del formulario 101 del SRI de los 2 últimos años de ser aplicable, copia de recibos de cualquier servicio básico, copia del documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica para las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y las cajas centrales, constancia de revisión en las listas de control. Para las cooperativas del segmento 3, esta revisión no es obligatoria. La lista de control deberá estar permanente actualizada y, como sexto punto, formulario de declaración de origen y destino de recursos cuando las transacciones en forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los $5,000. Artículo 22. Procedimiento adicional con corresponsables y otras contrapartes. Las entidades que mantengan relaciones de corresponsalía, acuerdos de servicios con empresas remesadoras de dinero, fiduciarias o con otras entidades de la economía popular y solidaria, deberán incluir en los respectivos convenios las responsabilidades de las partes sobre la aplicación de procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo, sin perjuicio de que se realicen aquellos que consideren pertinentes, aun cuando pudieran duplicarse. Previo al establecimiento de relaciones comerciales con las entidades de servicio auxiliares del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades transaccionales y las empresas que realicen remesas de dinero y giro postal, deberán cerciorarse que aquellas cuenten con los permisos y autorizaciones otorgadas por el Banco Central del Ecuador, control que estará a cargo del oficial de cumplimiento o responsable de cumplimiento respectivamente. Artículo 23. Conocimiento del mercado. Con el fin de fortalecer el conocimiento de la contraparte y del medio en el que se desempeña el personal de las áreas comerciales y de negocios, debe conocer y monitorear las características particulares del entorno en el cual opera el tipo de negocios, grado de desarrollo de la zona, nivel de ventas, vecinos del sector y otros que juzgue necesario. Sección quinta. Debida diligencia y procedimientos para el análisis transaccional. Artículo 24. Análisis transaccional. El oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento deberá realizar el análisis transaccional con base en los factores y criterios de riesgos aprobados por el Consejo de la Administración o del Directorio para el caso de la corporación. En el caso de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y las cajas centrales, los factores y criterios se organizarán por categorías de riesgo. El análisis y los procedimientos utilizados para obtener las distintas categorías de riesgo se sustentarán en un documento metodológico aprobado por el Comité de Cumplimiento e incluido en un acápite del Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, incluido el terrorismo. Artículo 25. Información sobre transacciones. Las áreas de crédito, inversiones, captaciones, compras y las que gestionen créditos y donaciones de terceros a favor de la entidad pondrán en conocimiento del oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento según corresponda las transacciones sobre las cuales tengan dudas razonables sobre su monto, origen y destino. Artículo 26. Procedimientos adicionales para el análisis transaccional. El oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento, según corresponda, podrá ampliar el análisis de las transacciones que considere necesario, aplicando, entre otros, los siguientes procedimientos.
Realizar gestiones tendientes a determinar si el origen de los fondos de las transacciones, depósitos, transferencias y créditos y el nivel patrimonial de las contrapartes guardan relación con las actividades económicas de estos. Analizar e identificar las fuentes de repago en los casos de cancelaciones anticipadas de operaciones de crédito cuando éstas son repetitivas y verificar la información que declaran las contrapartes y reforzar las medidas de control, especialmente si la entidad tuviera dudas acerca de la veracidad de la información. Observar inconsistencias en los datos que se haya obtenido con anterioridad o conociera de que quien recibe los recursos de una transacción no es el beneficiario final. Artículo 27. Notificación de transacciones inusuales. De identificarse transacciones inusuales que no han sido justificadas, operaciones en donde no existe compatibilidad entre el perfil de los distintos sujetos y su nivel transaccional, o de observarse comportamientos que encajan en alertas y tipologías de lavado de activos, estas deberán ser notificadas al oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento, quien podrá solicitar información adicional y poner en conocimiento y aprobación del comité de cumplimiento para decidir el envío de las novedades a la unidad de análisis financiero y económico UAF. Artículo 28. Soporte tecnológico. Las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y cajas centrales deberán contar con procesos automáticos que asegure el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos y permitan detectar si una transacción cumple las características de inusualidad. Sección sexta. Responsabilidades en la prevención. Artículo 29. Responsabilidad de cumplimiento de políticas e implementación de procedimientos. El cumplimiento de políticas y la implementación de los procedimientos de prevención es responsabilidad de todas las áreas de la entidad bajo la coordinación del oficial de cumplimiento para las cooperativas de los segmentos 1 y 2, cajas centrales y la corporación, y del responsable de la función de cumplimiento para las cooperativas del segmento 3. Artículo 30. Funciones del directorio de la corporación y del consejo de administración. El directorio de la corporación y el consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, tendrán las siguientes funciones. 1. Aprobar el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo, y sus respectivas modificaciones. La copia certificada de la parte pertinente del acta de aprobación se remitirá a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el plazo máximo de 10 días posteriores a su aprobación. Esta función es facultativa para los consejos de la administración de las cooperativas del segmento 3. 2. Aprobar el plan anual de trabajo para la prevención presentado por el oficial de cumplimiento o el responsable de cumplimiento según corresponda. El plan aprobado y una copia certificada de la parte pertinente de la correspondiente acta deberá ser enviada a la superintendencia hasta el 31 de diciembre de cada año en la forma que ésta determine. 3. Conocer los informes mensuales del oficial de cumplimiento o del responsable de cumplimiento según corresponda, incluidas las recomendaciones y pronunciamientos del comité y emitir las disposiciones que considere pertinentes. Aprobar el código de ética que incluirá los principios de prevención de lavado de activos, el mismo que será de cumplimiento obligatorio para todos los administradores y empleados de la entidad.
Aprobar las políticas, procedimientos, factores y criterios de riesgo a ser utilizados en el análisis transaccional de los socios para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Aprobar las medidas disciplinarias y correctivas para quien incumpla las disposiciones de reserva y confidencialidad, el manual, las políticas y los procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Determinar el periodo máximo para la actualización de información de las contrapartes y nombrar de entre sus miembros a un delegado para presidir el comité de cumplimiento. Sección 7 del Comité de Cumplimiento. Artículo 31. Conformación. Para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y 2 y las cajas centrales, el Comité de Cumplimiento estará integrado por un vocal del Consejo de la Administración, quien lo presidirá el gerente, el responsable del área comercial o de negocios, el auditor interno, el oficial de cumplimiento, quien además cumplirá las funciones de secretario. Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, excepto el auditor interno, quien tendrá derecho únicamente a voz. Las cooperativas del segmento 3 que no tengan todas las posiciones administrativas antes referidas deberán constituir el comité de cumplimiento por lo menos con un vocal del Consejo de Administración, el gerente y el responsable de cumplimiento, quien además cumplirá con las funciones de secretario. En la corporación, el comité de cumplimiento estará conformado por un miembro del directorio, quien lo presidirá, el director general, el funcionario responsable de la cartera de créditos, el auditor interno, el oficial de cumplimiento y el asesor legal, quien además cumplirá las funciones de secretario. Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, excepto el auditor y el asesor legal, quienes tendrán derecho únicamente a voz. Artículo 32. Decisiones. Las decisiones se tomarán con el voto mayoritario de sus asistentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente. Artículo 33. Sesiones. Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. El comité sesionará de manera ordinaria de forma mensual, excepto en las entidades del segmento 3, por lo menos será cada 3 meses, y extraordinaria cuando el presidente lo convoque por iniciativa propia o por pedido de al menos 2 de sus miembros. En las sesiones extraordinarias se tratará únicamente los puntos del orden del día. Las sesiones podrán ser virtuales, telefónicas o por cualquier otro medio al alcance de la entidad. Artículo 34. Convocatoria y foro. Las convocatorias contendrán el orden del día. Las comunicará el presidente por lo menos con 48 horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias que podrán ser convocadas en cualquier momento. El fórum para las sesiones se establecerá con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del comité de cumplimiento con derecho a voto. Artículo 35. Actas. El secretario del comité elaborará y llevará actas numeradas en forma secuencial de todas las sesiones debidamente firmadas por el presidente y el secretario. Asimismo, será de su responsabilidad la custodia de las mismas bajo los principios de administración de la información previstos en esta resolución. Artículo 36. Funciones del control de cumplimiento. Son funciones del comité de cumplimiento las siguientes. 1. Proponer para aprobación del Consejo de Administración o del Directorio, según sea el caso, el Código de Ética y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, incluido el terrorismo, y los formularios para la implementación de la debida diligencia. 2. Recomendar al Consejo de la Administración o al Directorio, según corresponda, las políticas para el inicio y la continuidad de la relación contractual con las distintas contrapartes. 3.
Poner en conocimiento del Consejo de Administración en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas centrales y del directorio en el caso de la corporación en el plazo máximo de 10 días posteriores al cierre de cada mes el informe mensual que incluye los resultados de la gestión del oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento, según el caso, el avance del plan de trabajo y las gestiones que las distintas áreas realizaron para alcanzar el cumplimiento del mismo. Conocer y aprobar los reportes de operaciones inusuales e injustificadas que, según el oficial de cumplimiento o el responsable de la función de cumplimiento, según corresponda, hayan enviado o vayan a remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF. Informar al Consejo de la Administración de las cooperativas y cajas centrales o al directorio en el caso de la corporación los incumplimientos de las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Poner a consideración del Consejo de Administración los procedimientos legales y las medidas de mitigación a que hubiera lugar en casos relacionados con lavado de activos. Conocer las recomendaciones que el oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento haya realizado a los distintos procesos de la entidad, realizar sus propias recomendaciones y promover su cumplimiento. Conocer las fallas o errores en la aplicación de los procesos de prevención de lavado de activos o formular recomendaciones para corregirlos. Proponer medidas y controles para evitar el riesgo que la entidad sea utilizada para lavar activos y financiar delitos, incluido el terrorismo. En el caso de las cooperativas del segmento 1 y 2, cajas centrales y corporación, aprobar el documento metodológico que contiene los procedimientos utilizados para obtener las categorías de riesgos de lavado de activos y comunicar al directorio de la corporación y consejo de administración de las cooperativas y cajas centrales los incumplimientos del marco legal y regulatorio sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Artículo 37. De la auditoría interna y externa. La auditoría interna o el órgano que haga sus veces evaluará trimestralmente en el caso de las cooperativas de los segmentos 1, 2, caja central y la corporación y semestralmente en el segmento 3 el cumplimiento de esta normativa y enviará a la superintendencia el respectivo informe en los formazos y plazos que éste establezca. La auditoría externa enviará hasta el 31 de marzo del siguiente año un informe sobre el cumplimiento de esta resolución en la entidad e incluirá su criterio sobre la efectividad de los controles implementados para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Artículo 38. Funciones del Consejo de Vigilancia. Son responsabilidades del Consejo de Vigilancia los siguientes. Velar que la entidad cumpla estrictamente las disposiciones legales y normativas relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo, la presente resolución y las disposiciones de la propia entidad. Nombrar al oficial de cumplimiento y a su respectivo suplente o funcionario que ejercerá las funciones de cumplimiento y a su respectivo suplente según corresponda. Remover de sus cargos al oficial de cumplimiento suplente y al responsable de cumplimiento suplente según corresponda cuando existan motivos para ello. Asumir las responsabilidades del oficial de cumplimiento o del responsable de la función de cumplimiento según corresponda en el caso de falta de sus titulares y suplentes y comunicar de tales hechos a la superintendencia en el plazo máximo de 72 horas. Y evaluar la gestión del oficial de cumplimiento o del responsable de la función de cumplimiento y realizar recomendaciones a la administración para la ejecución de los planes de trabajo correspondientes. Sección 8.
del oficial de cumplimiento y del responsable de la función de cumplimiento y de la unidad de cumplimiento. Artículo 39. Designación. El oficial de cumplimiento o el responsable de la función del cumplimiento serán designados por el directorio, en el caso de la corporación, o por el Consejo de Vigilancia, en el caso de las cooperativas y cajas centrales. Artículo 40. Unidad de cumplimiento. Las cooperativas de los segmentos 1 y 2, las cajas centrales y la corporación contarán con una unidad de cumplimiento conformada como mínimo por el oficial de cumplimiento y su respectivo suplente, el primero a tiempo completo y el segundo podrá prestar sus servicios a medio tiempo. En todo caso, ambos con relación laboral y funciones exclusivamente relacionadas con la prevención del lavado de activos. En las cooperativas del segmento 3, las tareas del responsable y suplente de la función de cumplimiento las ejercerá en su orden un empleado con nivel de jerarquía y un funcionario de cualquier otra área. No podrán ejercer dichas funciones quienes realicen actividades de captación o control interno. Artículo 41. Acceso a la información. La entidad deberá proporcionar al oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento todo el soporte y la información que requiera. Artículo 42. Funciones. Las funciones del oficial de cumplimiento o del responsable de la función de cumplimiento serán principalmente las siguientes: proteger a la entidad del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Proponer medidas para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Cuidar que la entidad cumpla en todo momento con las disposiciones legales, regulaciones, resoluciones, políticas internas y procedimientos correspondientes. Verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Recomendar políticas, procedimientos y estrategias a las autoridades, a la administración y a los distintos procesos de la entidad para fortalecer el control. Interno en la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Dichas recomendaciones serán específicas y se entregarán por escrito a los respectivos responsables de los procesos con copia al Comité de Cumplimiento. Elaborar, actualizar y someter a conocimiento del Comité de Cumplimiento el Código de Ética, el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, incluido el terrorismo. Poner en conocimiento de la entidad del Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, sus modificaciones y asesorar a las distintas áreas de la entidad sobre la implementación de los procedimientos correspondientes. Elaborar bajo los parámetros que establezca la superintendencia el plan de trabajo para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Someterlo a aprobación del Consejo de Administración o del directorio en el caso de la corporación y poner en conocimiento de la superintendencia hasta el 31 de diciembre del año anterior para su ejecución. Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la entidad a fin de detectar oportunamente la existencia de operaciones inusuales e injustificadas. Conocer los reportes de administradores y funcionarios sobre posibles inusualidades no justificadas y analizarlos para determinar las necesidades de elaborar reportes de operaciones inusuales e injustificados para la unidad de análisis financiero. Realizar visitas de inspección a sucursales, agencias, oficinas y dependencias a fin de verificar el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y evaluar si los controles internos implementados son suficientes. Presentar informes mensuales de su gestión al Comité de Cumplimiento, en los cuales se incluirá la estadística de los reportes sobre el umbral de $10,000, una descripción de los reportes de operaciones inusuales,
e injustificadas que fueron aprobados por el Comité de Cumplimiento y remitirlos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y las novedades registradas en el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención. Elaborar, a excepción de las cooperativas del segmento 3, el documento metodológico que contenga el análisis de los factores y criterios para determinar los niveles de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo, y presentarlo para la aprobación del Comité de Cumplimiento. Definir perfiles de riesgo para la aplicación de debida diligencia reducida y ampliada y ponerlo en consideración del Consejo de Administración o del Directorio en el caso de la corporación. Recomendar medidas de control previo a la difusión y lanzamiento de nuevos productos y servicios. Remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE los reportes dispuestos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos referidos a las transacciones iguales o superiores al umbral de $10,000 y las operaciones inusuales, injustificadas, originadas del análisis transaccional. Estos requieren de la aprobación del Comité de Cumplimiento. Enviar a la Superintendencia reportes o información en forma y plazo que ésta disponga. Atender los requerimientos de las autoridades competentes en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Mantener actualizado el documento metodológico que contiene el análisis y procedimientos para determinar el riesgo de lavado de activos. Capacitar a los miembros de los consejos, gerente, ejecutivos, funcionarios, empleados y demás miembros de la entidad en temas que se requieran para apoyar la gestión de control y prevención para las entidades del segmento 1 y 2. La capacitación formará parte del plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento y podrá ser general o focalizada en una área y otras que establezca la entidad para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Artículo 43. Requisitos para la calificación del oficial de cumplimiento. Para ejercer las funciones de oficial de cumplimiento, el titular o suplente en las cooperativas del segmento 1 y 2, cajas centrales y corporación, los interesados deberán enviar su solicitud de calificación en la forma que determine la superintendencia, adjuntando los siguientes documentos. Copia de cédula de ciudadanía. En el caso de ser extranjeros, presentar la autorización del Ministerio de Relaciones Laborales para prestar sus servicios en el país. Certificados de haber aprobado cursos de especialización debidamente autorizados o dictados por la UAFE con un mínimo de 96 horas. Presentar declaración juramentada debidamente notariada de bienes que incluirá no tener impedimento legal para ocupar el cargo. No tener parientes en la entidad a la cual se vincula dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. No tener autollamado a juicio ni sentencia ejecutoriada por infracciones al Código Orgánico Monetario Financiero y al Código Orgánico Integral Penal o a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y a la Ley de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas y no haber sido descalificado como oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento. Presentar copia notarizada del título profesional al menos de tercer nivel en áreas económicas, financiero, derecho o afines y certificados que acrediten la experiencia laboral por lo menos de 1 año en entidades del sector financiero. Los responsables de la función de cumplimiento y sus suplentes en el caso de las cooperativas del segmento 3
serán nombrados por el Comité de Vigilancia y cumplirán los mismos requisitos establecidos en este artículo, excepto el número mínimo de horas del que trata el literal D, que serán de 30 horas, y el título profesional referido en el literal F no será obligatorio. Artículo 44. Impedimentos para la calificación. No podrá calificarse como oficial de cumplimiento, titular, suplente o registrarse como responsables, titular o suplente las personas que se encuentren comprendidas en uno o más de los siguientes casos. 1. Tengan créditos en mora en entidades donde van a prestar sus servicios. Se hallen inhabilitados para ejercer el comercio. Las personas extranjeras que no cuenten con la autorización del Ministerio de Relaciones Laborales, cuando fuera el caso, las que hubieran sido llamadas a juicio por infracciones al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o a otras relacionadas en materia de lavado de activos, financiamiento de delitos, mientras dure el proceso y hasta que se dicte sentencia. 5. Las que tengan sentencia ejecutoriada en su contra por infracciones al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código Orgánico Penal Integral Penal, a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o a otras relacionadas en materia de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Las que hubieran presentado documentación alterada o falsa, debidamente comprobada sin prejuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar, y las que hayan sido removidas o descalificadas como oficiales de cumplimiento por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según su criterio, podrá negar o suspender una calificación cuando considere que existen razones que afectan la independencia de los oficiales de cumplimiento o sus suplentes. Artículo 45. Registro. Los oficiales de cumplimiento, titular y suplente, y los responsables de la función de cumplimiento y sus suplentes constarán en el registro de oficiales y responsables de la superintendencia. Están obligados a comunicar a esta la información actualizada de su perfil personal, profesional, económico y de ubicación hasta el 31 de enero de cada año en la forma en que el ente de control lo determine. Adicional, la superintendencia podrá solicitar, cuando así lo considere, que los oficiales y responsables de la función de cumplimiento rindan pruebas de conocimiento sobre la prevención del lavado de activos. Artículo 46. La actualización del registro. Los oficiales de cumplimiento, titular y suplente, y responsables de la función de cumplimiento y suplente que hubieran dejado de presentar sus servicios a una entidad deberán comunicar y actualizar su registro en la superintendencia en el plazo máximo de 5 días posteriores a su desvinculación laboral. Artículo 47. Falta o ausencia del oficial o responsable de la función de cumplimiento. Las entidades no permanecerán más de 30 días consecutivos sin oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento o sus suplentes. Si la ausencia de oficiales y responsables, titulares o suplentes fuera definitiva, la entidad designará sus respectivos reemplazos en un término no mayor a 30 días. En el caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento o del responsable de la función de cumplimiento, lo reemplazará el oficial de cumplimiento suplente o responsable suplente, respectivamente.
A falta de los suplentes, la función de cumplimiento será ejercida por el Consejo de Vigilancia. Artículo 48. Comunicación de designación. Las entidades deberán comunicar la designación de oficiales de cumplimiento, titular y suplentes, y encargados de la función de cumplimientos y suplente a la superintendencia dentro de los 5 días posteriores al inicio de sus funciones. Artículo 49. Vigencia de la calificación. La calificación de los oficiales de cumplimiento, titulares y suplentes permanecerá vigente siempre que el calificado no haya interrumpido por más de 12 meses consecutivos el ejercicio de las funciones de prevención de lavado de activos. Artículo 50. Descalificación. La superintendencia podrá descalificar al oficial de cumplimiento titular y suplente y podrá solicitar a las entidades la revisión del nombramiento de los responsables y sus suplentes si durante el ejercicio de sus funciones perdieren alguno de los requisitos establecidos en su calificación, estuvieren incursos en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 44, incumplieran sus obligaciones o no demostraren conocimiento de las funciones y procedimientos que les corresponde aplicar. Sección 9. Prohibiciones. Artículo 51. Identidad del titular. Las entidades bajo ninguna circunstancia crearán o mantendrán cuentas anónimas, cifradas con nombres ficticios o usarán cualquier modalidad que encubra la identidad del titular. Artículo 52. Relaciones. Relaciones con sociedades del exterior. Las entidades deben evitar relaciones con sociedades o empresas constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que permitan o favorezcan el anonimato de los accionistas, socios o administradores, incluyendo en esta categoría a sociedades anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador o que dichas legislaciones impidan la entrega de información. Artículo 53. Proporción de información. Quienes tengan acceso a la información relacionada con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo, están prohibidos de dar a conocer a personas no autorizadas cualquier información relacionada con transacciones económicas inusuales e injustificadas. Sección 10. Procedimiento para la administración de la información. Artículo 54. Administración de la información. Las entidades administrarán la información obtenida de la aplicación de esta resolución bajo principios de confidencialidad, reserva, integridad y disponibilidad. Para el efecto, establecerán procedimientos que cuenten con una descripción detallada de contenidos, responsables y actividades de la cadena desde la generación de la información hasta su archivo, niveles de acceso y demás aspectos relevantes para garantizar el cumplimiento de los principios señalados. Artículo 55. Conservación de los registros. Con posterioridad a la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual, las entidades mantendrán la información por 10 años en registros físicos y por 15 en formatos digitales. Artículo 56. Reporte de transacciones. Las entidades enviarán mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE la información de las operaciones iguales o superiores al umbral de $10,000 y los reportes de control que determine esta superintendencia en los formatos que establezca. El archivo de las transacciones reportadas sobre el umbral referido y los reportes de operaciones inusuales e injustificadas serán responsabilidad del oficial o del responsable de la función del cumplimiento y del comité de cumplimiento. Disposiciones generales.
Como primera, el incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta resolución serán sancionadas de conformidad con la ley. Segunda, los oficiales de cumplimiento nombrados por el Consejo de Administración antes de la vigencia de la presente resolución no requerirán nuevo nombramiento o ratificación del Consejo de Vigilancia. Tercera, los oficiales de cumplimiento que fueron calificados por la Superintendencia de Bancos están facultados para prestar sus servicios a las entidades. Cuarto, la Superintendencia podrá disponer a las cooperativas del segmento 3 el cumplimiento de todo o parte de las obligaciones previstas en la presente resolución para las cooperativas del segmento 1 y 2. Quinta, los casos de duda en la aplicación de la presente resolución serán resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sexta, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en conformidad con la 16ª disposición del Código Orgánico Financiero y Monetario, coordinarán el traspaso de información de los oficiales que hayan sido descalificados en una periodicidad determinada a fin de que esta información se mantenga actualizada. Disposiciones transitorias. Primera, los oficiales de cumplimiento que fueron calificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE deberán solicitar a la Superintendencia una nueva calificación dentro de los 60 días calendarios posterior a la vigencia de la presente resolución. La Superintendencia determinará los requisitos de información para tal calificación. Segunda, los oficiales de cumplimiento y responsables de la función de cumplimiento, sean titulares o suplentes, que no hayan sido calificados por la Superintendencia de Bancos o por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, serán calificados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el plazo de 180 días calendario a partir de la vigencia de la presente resolución. Tercera, dentro de los plazos previstos en el siguiente cronograma se contará a partir de la fecha de vigencia de la presente resolución las cooperativas que deberán implementar. Básicamente nos establecen los códigos de ética, todos los documentos mandatorios. Cuarta, las cooperativas del segmento 1 que antes del 31 de diciembre del 2012 no estuvieron bajo control de Superintendencia de Bancos observarán los plazos para el segmento 2 establecidos en el artículo anterior. Las cooperativas del segmento 2 que antes del 31 de diciembre del 2012 estuvieron bajo el control de Superintendencia de Bancos observarán los plazos para el segmento 1 establecidos en el cuadro anterior. Disposición final. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese dada en el Distrito Metropolitano de Quito el 4 de diciembre del 2014. Esto está firmado por el presidente economista Patricio Rivera Llanes y el secretario administrativo encargado, abogado Ricardo Mateus Vázquez.